Voy a hablar sobre curvas equipotenciales. ¿Qué se trata esto? Que hay una forma de hacer un diagrama de cómo va variando el voltaje en el espacio con unas curvas equipotenciales que son como escalones. Entonces estas líneas te van a decir más o menos cómo vas cambiando tu voltaje a medida que caminas en el espacio. ¿Listo? Entonces, vamos entonces para eso, vamos a las notas. Entonces acá metemos a las notas. Y antes de hacer la parte de curvas equipotenciales, quería hacer el último ejemplo de qué pasa si este, tú haces mides el cambio de voltaje, vamos a hacerlo en negro, el cambio de voltaje como una integral de A a B del campo eléctrico por la distancia. Listo, entonces tenemos que vamos a calcular ese cambio de potencial a medida que nos movemos a través de un campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer aquí es comenzar bien lejos de esta esfera. Si ven acá, tenemos una esfera cargada y vamos a hacer que simplemente es una esfera hueca. Entonces, y donde toda la carga está en la parte exterior de la esfera. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos esto por ley de Gauss? Y encontramos que el campo eléctrico por fuera de la esfera era como si fuera una carga puntual, y por dentro de la esfera era E igual a 0. Entonces, si yo voy integrando, si yo empiezo bien lejos y empiezo a caminar hacia acá y voy integrando, entonces, ¿qué resultado me va a dar? Entonces, voy integrando, voy integrando desde infinito hasta el punto R. Y entonces acá tienes que estar integrando dos pedazos. Primero de L. Entonces primero vas a integrar, pues esto es conceptual, ¿listo? No se enreden porque esto es conceptual. Entonces de infinito a R va a ser usando el primer campo. Y de R hasta R, donde R sea un punto, digamos aquí en el centro, R va a ser el segundo campo, que es 0 de L. Entonces acuérdense que acá también hay un DL. Entonces, ¿eso qué significa? Que por este lado tú vas a, si yo grafico esto, el potencial en función de la distancia R va a ir sumiendo como lo que encontramos anteriormente. 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre R a la primera potencia. Acuérdense que así va variando el potencial. R a la primera potencia. Luego, cuando llegas aquí a R, ya no va a integrar más, pero lo que ya integraste, a donde ya llegaste, a donde ya sumaste, eso se va a mantener constante. ¿Listo? Constante. ¿Listo? Entonces, porque yo ya integré este nivel de potencial, ya llegué a este voltaje, ya no hay más campo eléctrico para integrar, pero lo que ya llegué, a lo que ya logré en esta parte de la integral, eso se va a mantener constante. Entonces ya no sumo más, pero sí llegué a donde está. Y ese es el resultado de la gráfica para cómo funciona el cambio de potencial. Uy, qué fea línea. A medida que yo me voy acercando al centro de esta esfera. ¿Listo? Entonces ese es ese resultado. Bueno, ahora lo que queremos hablar es de superficies equipotenciales. ¿Listo? Entonces, este es como un complemento de lo que habíamos hecho con las líneas de campo eléctrico. Entonces, acuérdense que para el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico te especificaban la fuerza que sentía digamos, la fuerza que sentía una partícula Q0 igual a 1 en el vecindario de otras partículas. Entonces, el campo eléctrico es esa dirección y fuerza. ¿Listo? Y es un mapa de fuerzas. Entre más alejadas están las líneas de campo eléctrico, más débil es el campo. Entonces este es débil y por acá
cuando están muy cerquita las líneas es fuerte. Listo, entonces así es como funciona el campo eléctrico, esa es la idea. Y esas líneas nunca se van a cruzar, siempre van a ser nunca individuales y no va a haber cruces de estas líneas. Esas son las reglas. Ahora, ¿qué son? Entonces, ¿qué son ¿qué son las líneas equipotenciales? Entonces, las líneas equipotenciales, las vamos a pintar de azul, van a ser las líneas donde se mantiene el potencial constante. Y ustedes saben que en este caso pues tiene que ver con que la distancia se mantenga constante a la carga central. Entonces aquí van a ser mis líneas equipotenciales y cada una de esas líneas equipotenciales va a equivaler, digamos, a un voltaje, 20 voltios, 10 voltios y así. Entonces cada línea equivale como a un nivel de voltaje y es constante. Entonces constante en esta, o sea, sobre toda esta línea va a ser constante el voltaje, ¿listo? Entonces, esa es la idea, que las líneas equipotenciales funcionan así. Una regla que siempre se cumple es que el ángulo entre el campo eléctrico, y la equipotencial es 90 grados. ¿Listo? Vean cómo este es un ángulo recto. Siempre se cumple eso. Listo, entonces hagamos el ejercicio de dibujar el mismo campo, las líneas equipotenciales para este dipolo. El dipolo siendo una carga positiva y una carga negativa. ¿Listo? Entonces, para esto, entonces vamos a dibujar del lado de la carga positiva, van a ser estos círculos, del lado de la carga negativa también van a ser estos círculos y se van a ir ampliando, pero se van a ver un poquito como de este estilo. ¿Listo? Entonces más o menos acuérdense que la regla que queremos cumplir, perdonen, ya, a ver si sale. La regla que queremos cumplir es que estos ángulos siempre sean 90 grados, ¿listo? 90, 90, 90, y así tú cumples la regla. Y entonces las líneas azules son los equipotenciales. Entonces podemos, por ejemplo, empezar por acá, ponemos 40, digamos acá, pongamos el nivel de voltaje. Entonces va bajando, ¿no? Entonces voy a 40 voltios, 30 voltios, 20 voltios. eh, eh, y luego pongamos, digamos, menos 20, menos 40, menos 60, así. Entonces tienes de positivo a negativo y va cayendo el voltaje a través de esas líneas, ¿listo? Ese es el equipotencial. Ahora, hay una cosa bien interesante que pasa cuando tú pones una carga positiva junto a una pared, digamos, conductora. Entonces, primero nosotros sabemos que la pared conductora, como los electrones se pueden mover libremente, se van a jalar las cargas negativas hacia la superficie para tratar de cancelar la carga positiva que está acá. Entonces, eso significa que las líneas del campo eléctrico van a ir cayendo sobre la superficie de esta manera. ¿Listo? Y se van a ir cancelando las líneas que salen de la carga positiva, se van cancelando con las cargas negativas acá que se indujeron debido a la presencia de la carga positiva. Entonces aquí cuando dibujamos las líneas equipotenciales, lo que vamos a ver es lo siguiente, que cuando llegas a la superficie del conductor, cumpliendo la regla de 90 grados, entonces las líneas equipotenciales son siempre paralelas a una placa conductora cargada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos cumpliendo aquí. Entonces, vean cómo esta línea acaba siendo paralela a la placa. Y eso es una regla que se cumple.